Bueno, doctora Josefina, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a los 75 participantes que ya se han hecho presentes en este diplomado de psicología deportiva. Hoy en la sesión número 2 estamos con la doctora Josefina González Martínez. Ella es psicóloga deportiva, es una profesional de Chile, científica, estudiosa de las ciencias y especialmente del comportamiento humano. La saludamos y bienvenida. Usted tiene el tiempo suficiente para disertar sobre este gran proyecto que usted nos tiene hoy a los 79 participantes que han ingresado. Yo creo que hoy nos van a entrar 150 participantes en el transcurso de la conferencia de la doctora Josefina González Martínez. Bienvenida. Tiene la Ujú. palabra, doctora Josefina. Muchas gracias. Voy a empezar a compartir pantalla. Me avisan si es que se ve bien. Perfecto, ¿Se ve bien? doctora. ¿Sí? Ya, y se escucha bien también, ¿cierto? Se escucha muy bien. Ya, súper. Bueno, como decían, yo soy Josefina González Martínez, soy psicóloga y para quienes no me conocen, yo también soy deportista de alto rendimiento. Ya yo hago los 100 metros con vallas. Y hoy día les quería hablar un poco sobre qué es lo que hay más allá del rendimiento, los fundamentos psicológicos para el desarrollo de jóvenes deportistas. Y para iniciar un poco con este tema, me gustaría hablarles sobre lo que pensamos del éxito, que muchas personas a veces piensan que el éxito deportivo como que se lleva por la medalla, por los récords, por la fama, los elogios, y muchas veces se deja de lado el rendimiento o en el fondo el proceso del deportista. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una persona solamente se deja valer por las medallas? Se empieza a perder un poco lo humano, o sea, que es la persona que está detrás de todo este proceso deportivo. Entonces, lo que yo quisiera conversar un poco es sobre eso y tomar en cuenta que en el fondo, para construir un campeón o apoyar a un deportista de alto rendimiento y de formativo también, es importante también que esa persona tenga una identidad y un valor y que no se pierda en el camino. Porque muchas veces pasa que hay deportistas que, por ejemplo, a los 15 años llegan y abandonan por ese mismo tema, porque no sienten que valen por sí mismos o que solamente el logro deportivo es como lo importante para los demás. O también nos encontramos de repente con adultos que tuvieron malas experiencias en el deporte porque no se valoriza el proceso. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Yo aquí les planteo un par de aspectos psicológicos que como profesionales de la salud y también entrenadores o familiares de los deportistas tenemos que cuidar, fomentar y también entrenar, ¿ya? El primero de ellos habla sobre la identidad y el autoestima. Esto refiere, por ejemplo, al tema de que hay deportistas que solo se identifican como deportistas, es decir, que fuera del recinto deportivo no se identifican, por ejemplo, como amigos o como hijos o incluso con sus otras habilidades, que puede ser que encontramos deportistas que son músicos, que son artistas. Entonces, es importante también inculcar que existen más identidades que solamente el deporte. No sé si les ha pasado que de repente tenemos atletas que dicen, no, yo soy el más rápido del barrio o yo me destaco porque soy el jugador más rápido que hay en el equipo, pero cuando pierden como cierta identidad, cuando se lesionan o cuando dejan de sobresalir, la autoestima baja porque en el fondo no tienen como otra identidad más allá de esto. Entonces, como profesionales igual es importante poder inculcar un poco la identidad fuera del deporte. El segundo punto, que es muy importante, habla sobre la motivación intrínseca y extrínseca. La motivación intrínseca es este como deseo de sobresalir, de superarse, el disfrute, es el que te mueve para seguir adelante. Y la motivación extrínseca habla más que nada sobre esta motivación por la recompensa, o sea, es algo que te mueve desde el entorno. Por ejemplo, una medalla, un elogio o incluso también la fama. Entonces, es importante también destacar la diferencia entre ambas, porque cuando el deportista se guía mucho por la motivación
extrínseca pierde esta llama interna, que es en el fondo la que siempre va a estar moviendo al deportista a superarse. Ese también es un punto muy importante, el poder también fortalecer esa motivación intrínseca con distintas estrategias psicológicas. El tercer punto de los aspectos psicológicos habla sobre la gestión emocional. La gestión emocional, bueno, muchos sabemos que el deporte se vive con intensidad, o sea, es algo que se vive con, por ejemplo, euforia, con felicidad, con frustración, con un montón de emociones, pero que hay muchos deportistas que no saben manejarla. Entonces, nuestra labor como psicólogos también es el poder ayudarlos a ellos a gestionar de mejor manera lo que sienten para que si en el proceso ellos puedan mejorar también y poder entender lo que les sucede en distintas situaciones. Hay estrategias que se pueden utilizar para esto, que es, por ejemplo, la respiración consciente, también el autodiálogo positivo y la visualización, que son estrategias muy simples, pero son muy efectivas. El cuarto punto tenemos lo que es el apoyo del entorno, que esto habla en el fondo de que el trabajo del deportista no es solo individual, sino que es algo en conjunto. Y aquí abarca todo lo que es la familia, las amistades, las escuelas, los colegios, también el entrenador y los profesionales que en el fondo están apoyando al deportista, que abarca también kinesiología, médicos, psicólogos. Por ejemplo, hablando del entrenador, que es un pilar fundamental para el deportista, es un referente muy importante, por lo que siempre es importante que el entrenador pueda entenderlo a él o a ella y guiarlo en un camino complementando con valores y cosas positivas para que el deportista se sienta apoyado. En los temas de la familia se necesita también un entorno más de apoyo que de presión, porque al final cuando uno presiona mucho a un deportista, termina por frustrarse. En los colegios, por ejemplo, es necesario que sea un espacio de escucha activa, que puedan apoyar tanto el proceso del deportista y no solo el resultado, es decir, como premiarlo también por el proceso y aprender de que los errores no es solamente un fracaso y que en el fondo la medalla puede venir más adelante. Con esto construir entonces este entorno que sea más seguro para el deportista y que sea de un apoyo más positivo. ¿Ya? El quinto punto habla sobre la resiliencia y el manejo del fracaso. La resiliencia en el fondo, como la conocemos, es esta capacidad de superarse en situaciones difíciles. En este caso puede ser en relación a situaciones de errores, de lesiones y otros aspectos. Y el cómo podemos nosotros ayudar a que el deportista tolere el fracaso o estos errores, ya que muchas veces pasa que existen varias lesiones por sobrecarga u otros motivos y es sumamente importante el poder ayudar a los deportistas a manejar esta emoción que muchas veces se vive con mucha intensidad. Y el último aspecto que aquí quise incluir habla sobre las buenas prácticas, que engloba un poco lo anterior, el tema de poder abarcar un entorno de apoyo, también los valores que son súper importantes, aprender de eso, hablar sobre la empatía, el respeto y también otros valores que van a ir acompañando al deportista, porque en el fondo el deporte en sí es como una escuela, entrega recursos para la vida. Entonces es muy importante englobar cada uno de estos temas tanto como psicólogo, como entrenador y como familia, porque en el fondo uno puede trabajar con el deportista, pero si no se hace el trabajo en los otros aspectos, es muy difícil que resulte en un camino más positivo. Quise complementar estos fundamentos psicológicos con otros puntos a tocar que son muy importantes y que no podemos dejar de lado. Que, por ejemplo, el primero habla sobre considerar las etapas del desarrollo psicológico de los deportistas. ¿Por qué? Porque en el fondo las etapas evolutivas de las personas son distintas a cuando uno tiene 4 años que cuando uno tiene 15. No es algo lineal, es algo que siempre cambia y demanda necesidades emocionales, físicas y psicológicas distintas. Entonces es importante siempre considerar, por ejemplo, las etapas desde los 6 a los 12 años, que es cuando los niños o las niñas están en una etapa de iniciación. Aquí se ve más la diversión, la exploración, mucho juego. También considerar la segunda etapa, que sería, por ejemplo, desde los 12 hasta los 15, donde ya hay como una especialización temprana,
Se empieza a ver un poco la comparación entre los compañeros de deporte, existe también mayor disciplina y aparece un poco la motivación ya intrínseca. Y en la tercera etapa, que sería, por ejemplo, desde los 15 en adelante, es donde ya se está viendo que hay una identidad consolidada como deportista, existen metas a corto y largo plazo, hay más presión y muchas otras cosas que en el fondo como profesional es importante considerar para así de esta manera adaptar el trabajo a los deportistas que en el fondo son todos distintos también. El otro punto que ayuda a complementar los fundamentos psicológicos es la construcción de la resiliencia, que como ya estuve hablando, es importante el poder ayudarlos a ellos a superar los errores, siempre reconstruir un poco esta idea de que el error no es fracaso, sino que hace a la persona más fuerte, donde el aprendizaje ayuda en ese sentido, y siempre evaluar o hacer análisis de, por ejemplo, los partidos o de las competencias en las cuales el deportista consideró que erró y de esa manera evaluar, por ejemplo, tanto lo cognitivo como la sensación física y lo conductual para de esta manera mejorar en el siguiente campeonato o en el siguiente partido. Siempre es bueno ahí preguntarse qué es lo que hizo bien, qué es lo que aprendió y qué es lo que puede mejorar más adelante. El tercer punto, y no menos importante, es cómo evitar el burnout y la sobrecarga psicológica. Algunos yo creo que ya han escuchado de este tema, que habla más que nada sobre la sobrecarga emocional, física y emocional del deportista, que conlleva esta sobrecarga psicológica, donde se ve un abandono temprano de la actividad física o del deporte o disciplina deportiva. Tenemos que considerar que para evitar en el fondo este abandono del deporte, hay que ver si, por ejemplo, el deportista ya se encuentra con desmotivación, con lesiones sin causa aparente, sin ganas, por ejemplo, de venir a entrenar, no existe una motivación intrínseca. Entonces hay que tener en cuenta como esta falta también de confianza y de placer por el deporte, porque eso puede llevarnos en el fondo a esta sobrecarga psicológica y hay que evaluar en este sentido cómo está su entorno, qué es lo que está sucediendo con esta persona. Y para poder evitar en el fondo toda esta sobrecarga, es importante, después de evaluarlo, aplicar estrategias psicológicas para que la persona vuelva a tomar la motivación que necesitaba, que por ejemplo se puede hacer variando las actividades, evitando un poco la sobrecarga temprana cuando son muy pequeños, que ojalá siempre jueguen, que vean distintos deportes y que no se concentren tanto en uno, y enseñar que el descanso en el fondo no es un retroceso, sino que es algo importante que tiene que tener el deportista. Un día de descanso o de repente cuando ya se siente muy sobrecargado, agregar un poco más. ¿Ya? Y también sobre educar sobre lo que es el entrenamiento invisible, que esto ya abarca el tema del sueño y la alimentación y los entrenamientos psicológicos. Además de ello, incluí lo que es considerar la diversidad deportiva, que esto habla más que nada el tomar en cuenta que cada deportista es distinto. Cada deportista tiene un mundo por conocer y una manera de entender las cosas y de aprender también. Entonces, como psicólogos, entrenadores y familias tenemos que dar espacio al poder conocer a esta persona que en el fondo también nos puede enseñar cosas a nosotros para poder de esta manera ver qué habilidades tiene que mejorar, de qué manera entiende y así darle un espacio a que no se frustre tan rápido y que pueda aprender a su propio ritmo, porque eso es lo más importante en el fondo, que la persona pueda o el deportista pueda entenderlo y avanzar a su ritmo y no necesariamente al ritmo del compañero. Ya esto también va a traer consigo el tema de aumentar la autoconfianza que tiene sobre sí mismo. ¿Cómo podemos llevar los fundamentos psicológicos a deportes colectivos? Quise un poco destacar esta parte porque, al igual que en el deporte individual, es importante ver cómo podemos ayudar a deportistas que forman parte, por ejemplo, de un equipo de fútbol, de vóley o de básquet. En temas, por ejemplo, de la motivación, el entrenador juega un papel fundamental también con el psicólogo, donde existe el tema de la investigación un poco de cómo es el deportista, qué es lo que lo mueve y cómo llegó a este grupo. Y la idea es como
mantener el compromiso que ellos tienen con su objetivo final. En relación a la autoestima y autoconfianza, también es muy importante trabajar de la mano con la familia, con el entrenador y con el psicólogo. Destacar siempre las habilidades, las pequeñas mejoras, llevar un registro semanal de los objetivos a corto y largo plazo, aplicar también objetivos SMART, que son importantes también para valorar el proceso y las habilidades que tiene cada deportista. En relación al trabajo en equipo y la cohesión grupal, se habla mucho de incluir los valores, el respeto, la comunicación, realizar actividades de juego donde los deportistas puedan también cambiar un poco sus roles, comprender al compañero, hacer role-playing. Todas estas cosas ayudan a que el equipo sea más unido, exista mejor comunicación y también mayor confianza a la hora del juego. El cuarto punto, que habla sobre el manejo de las emociones y el control de estrés, que sobre todo en deportes colectivos es muy importante tener bajo control, porque en el fondo, si un deportista se desregula en medio de un juego, en medio de un partido, es muy difícil que luego vuelva a enfocarse o que en el fondo se desenfoque jugando, haga que esto descontrole el equipo, porque en el fondo si una persona empieza a desregularse, el equipo va a estar más enfocado en esa persona que en el mismo juego. Entonces es importante ahí aplicar estrategias como la respiración consciente, las que ya había hablado, había mencionado anteriormente, la autogestión de emociones y también el tema de la visualización, que es muy importante. Y en relación al control de estrés, también aplicar la respiración consciente, porque la respiración ayuda a regular nuestro sistema nervioso. Entonces, aunque suenen estrategias como muy simples, son muy efectivas dentro y fuera de la pista. Estas cosas se tienen que hacer con constante entrenamiento. Es algo que se entrena por semanas y por meses, no es que se haga de un día para otro. Por eso es importante ahí siempre destacar estas estrategias y que el entrenador también sepa de ellas para poder trabajar en conjunto. En relación al penúltimo punto, la capacidad de enfoque, es súper importante trabajar ejercicios de, por ejemplo, reacción sonora, reacción visual, enfoque a la pelota, distintos ejercicios en cada jugador para que de esta manera puedan trabajar bien y rendir al máximo. Y por último, los valores y ética deportiva, que en el fondo se ha mencionado muchísimo dentro del diplomado, es algo que no se puede dejar atrás. Los valores que tiene que tener cada deportista y el grupo va a hablar de manera positiva en su rendimiento, tanto por el tema de la ética deportiva, el tema del respeto, la empatía, la cohesión grupal, la comunicación, el poder comprender lo que sucede. Entonces los valores van a enseñar también a los deportistas a cómo guiarse dentro del juego. En el fondo, el deporte es una escuela y entrega recursos para la vida, tanto para la vida personal como también deportiva. Por eso es siempre importante destacar esto. Y me gustaría ir cerrando este gran tema con esta frase que traje hoy. El deporte es una escuela de vida. Cuando cuidamos la mente y el corazón de nuestros deportistas, no solo formamos atletas más completos, sino que también personas más fuertes, resilientes y felices. Porque al final del día, el verdadero triunfo es que sigan amando el deporte y confiando en sí mismos, dentro y fuera del recinto deportivo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Josefina. Invitamos a los participantes a hacer las preguntas que usted considere conveniente. Ya está en nuestra sala el psicólogo David Barrera, pero vamos a hacer un panel de preguntas. Ya. Eh, Tienen la bondad, entonces, por favor, doctora Josefina, usted tiene acceso al chat y puede escoger Ah, las ya, perfecto. preguntas más fáciles. A ver. Ya, vamos viendo.
Ya aquí Carlos Toledo de Venezuela puso un problema actual viene a ser el padre y la madre que asume rol de entrenador y aplica sobrepresión al atleta. Sí, eso efectivamente sucede mucho y por eso es importante que el psicólogo haga un trabajo en conjunto, en el fondo reunirse con los apoderados y con el entrenador para educar un poco esta temática. Los papás y las mamás siempre van a buscar lo mejor del deportista, pero muchas veces invaden un poco este espacio profesional y desde ahí es que nosotros como psicólogos tenemos que entrar para intervenir y de cierta manera poder apoyarlos a ellos también y entregarles las estrategias que ellos necesitan en ese momento, es decir, enseñarles, por ejemplo, en qué momento ellos pueden intervenir, pero también enseñarles el rol importante que en el fondo tiene el entrenador, que hace la planificación deportiva y pone también los objetivos a corto y largo plazo con el deportista. Y claro, y como dice Eric, es importante que el entrenador ponga a valer sus condiciones desde el entrenamiento y así evitar problemas, sí. Por eso en el fondo el trabajo tiene que ser en conjunto. Doctora Josefina, ¿hay otras inquietudes? Sí, ahora estoy bajando. Aquí Carlos Otero pregunta, ¿el burnout es solo dado por el entrenador o por autoexigencias del atleta? Por lo general se dan atletas que tienen mayor presión y también mayor autoexigencia. Es algo que se da también por las condiciones, pero en el fondo es por mayor autoexigencia y presión del mismo deportista. Entonces ahí entra el tema de poder manejar de mejor manera las emociones y también controlar un poco el tema de la presión dedicando tiempo a poner objetivos a corto y largo plazo. Y en relación a eso también trabajar con un psicólogo. Aquí pregunta Jorge, hola, buenas tardes. Tengo una pregunta, ¿cómo puedo saber si realmente siendo un aporte para el equipo, ya sea deporte individual o colectivo? ¿Cómo quieres saber si es que es un aporte como entrenador o deportista? No entiendo muy bien la pregunta. No sé si pueden complementar ahí. Por favor, si complementamos, ahora Es nos que no dice, sé si estaba mal redactado o no. nos dice Ángel Gutiérrez, el psicólogo es un pilar esencial en un programa serio de entrenamiento hacia la población en Ujú. general, ya que la salud mental está en un declive social y debemos como profesionales hacer énfasis en el mismo, una muy buena precisión. Pero nos pregunta, doctora Josefina, ¿cómo fomentar compañerismo en deportes? Bueno, ahí entra un poco el tema de los valores igual, la comprensión y la empatía de estar en los pies del otro deportista, porque en el fondo el compañerismo habla igual de la buena comunicación y cohesión que hay en el grupo, aunque sea, por ejemplo, individual, pero el intentar comprender lo que está viviendo el otro deportista va a hablar de este compañerismo, el también ayudar a esa persona, tratar de mejorar un poco su entorno social, que muchas veces vemos deportistas que se sienten un poco aislados, entonces integrarlo, tratar de fortalecer igual los valores. De esa manera uno puede fortalecer el compañerismo. Aquí estoy viendo una Interesante. pregunta, ¿sí? Sí, siga, siga. Ah, que preguntan, ¿cómo puedo saber si... no, ay, me perdí más abajo. ¿De qué manera puedo motivar al deportista antes de una competencia? ¿En qué deben pensar durante una carrera de medio fondo, por ejemplo? Bueno, ahí dependiendo como del deportista, tenemos que ver qué es lo que lo está motivando a correr. Si es que está más presente la motivación intrínseca o extrínseca, como había mencionado yo. Y en relación a eso, ¿qué es lo que debe pensar durante una carrera de medio fondo? Lo que yo trabajo más que nada es el autodiálogo positivo,
Y dependiendo de la persona, se trabaja en ciertos tiempos. O sea, por ejemplo, si la primera vuelta el deportista está enfocado en pasar la vuelta fuerte, rápido, entonces siempre estar pensando en su fortaleza. ¿Cómo va a llegar a la siguiente vuelta? Ser más estratégico. Pero esa pregunta yo creo que da para mucha conversación y depende mucho de esos pequeños detalles. Si el deportista está motivado, por ejemplo, porque él de verdad quiere mejorar su tiempo, o bien si está motivado solamente por elogios de las otras personas o por la obtención de una medalla. Es interesante, Carlos Toledo, Venezuela, y usted ya lo tocó. Un problema actual viene a ser el padre y madre que asume el rol de entrenador y aplica Ujú, sobre al atleta. Es muy interesante, sí, ya lo planteó usted, ujú, y, y ese tema es algo muy normal porque los padres se consideran entrenadores como dueños de sus hijos, pues son menores de edad y esa circunstancia afecta mucho un plan de entrenamiento y ahí el sí, psicólogo tiene que actuar. cierto. Aquí mencionaron otra pregunta. Se presenta, en Venezuela se presenta que existe una alta deserción de atletas a partir de los 17 años. Esto es que muchos atletas en edades tempranas y muy pocos a partir de los 17. ¿Cuáles pueden ser las causas? ¿Estará incluido el tema objeto? Ah, sí. De hecho, yo mencioné un poco sobre esto, que es más que nada la deserción del deportista sucede cuando el deportista en sí se enfoca que él vale solo cuando gana. O sea, por ejemplo, yo conseguí una medalla y por eso yo tengo valor. Entonces, el deportista está perdiendo un poco el tema del valor humano, del proceso, y se está enfocando mucho en el resultado. Entonces aquí vemos, por ejemplo, deportistas con autoestima frágil, que en el fondo se enfocaban en solo esto, en el tema de conseguir una recompensa, y que en el fondo ellos crecen y después son adultos que tienen esta experiencia más negativa con el deporte. Y las causas son más que nada llevadas a eso, baja autoestima, concentración en motivación extrínseca, que sería en el fondo la recompensa, y no en el proceso o en los pequeños logros que hace durante el proceso deportivo, que es lo más importante también, que yo destaco el tema de proponerse objetivos a corto plazo que sean realistas y realizables para que si el deportista vea como yo logré esto esta semana, el otro día también pude hacer esto. Entonces eso va a ayudarlo a tener mayor confianza y mayor autoestima y de esta manera el poder seguir motivado hacia su objetivo final. Y ahí estaríamos un poco aumentando la motivación intrínseca y no solamente la extrínseca. Bueno, doctora, yo creo que 130 participantes escucharon su excelente ponencia. Ujú. ¿Usted podría participar ahora en un panel general de finalización o tiene ocupación, doctora Josefina? Eh, bueno, ahora sí podría tener como un ratito más. Ah, bueno, magnífico. Sí. Entonces, le damos paso al psicólogo deportivo de Colombia, David Barrera. Él es alto funcionario en todos estos equipos multidisciplinarios del Ministerio del Deporte. Los saludamos y por favor, si puede colocar la cámara, psicólogo Barrera, por favor. Sí, señor Eso, Ramiro, doctor ya. Barrera, cordial saludo. Igualmente, Bueno, un cordial saludo para todos. un honor estar con usted, que estudioso de la psicología deportiva, con unos desarrollos muy interesantes, altamente recomendado por el Comité Olímpico Colombiano, el desarrollo de las delegaciones nacionales y por el Ministerio del Deporte. Entonces, profesor David, tiene usted eh, la palabra. Gracias. Muchas gracias, Ramiro. Y de nuevo, buena tarde para todos y todas. Bueno, voy a compartirles aquí pantalla para poder dar comienzo a la presentación. Regálenme un momento, por favor.
Perfecto, Listo. ¿Confirman, porfa, si se está viendo la pantalla? perfecto, Ramiro. sí se ve muy bien. Gracias. Listo, listo, muchas gracias a ustedes. Bueno, el día de hoy, a petición también pues de Ramiro y de la convocatoria, vamos a hablar un poco sobre las bases de preparación psicológica para los atletas. Un poco de un compendio de experiencias que he tenido tanto en el Ministerio del Deporte como en otras entidades en este acompañamiento de diferentes atletas, tanto de deporte olímpico como deporte paralímpico. Van a haber muchas cosas que van a ser un punto de encuentro con lo que acabo de conversar la colega Josefina. Entonces voy a ir pasando por cada uno de estos aspectos. La agenda que tenemos para el día de hoy es, vamos a hablar un poco sobre la definición que nos da el Colegio Colombiano de Psicólogos, que es la entidad que nos rige en Colombia a todos los profesionales del área de psicología. Vamos a hablar un poco sobre los objetivos que en esta misma entidad se definen como objetivos en común en cuanto a la psicología del deporte. Posteriormente vamos a hablar sobre los principios de la intervención en psicología del deporte. Ya Josefina ha hablado de algunos puntos y de algunos procesos psicológicos que usualmente se trabaja en la psicología del deporte. Yo voy a hablar un poco de algunos modelos que cada profesional, cada colega va a tener unos más afines que otros. Voy a hablar de los que yo trabajo y de los que hacen parte de mi praxis. Luego les voy a compartir un poco sobre lo que definimos en la psicología del deporte como plan de entrenamiento psicológico, que es el modelo de intervención que nosotros tenemos y cómo este pues va de la mano con el que tienen todos ustedes como entrenadores o dirigentes deportivos. Y por último, algunas conclusiones. Entonces, para arrancar, hablando de la definición de la psicología del deporte. Es un estudio científico de todos estos factores psicológicos que están relacionados con la participación y el rendimiento en el deporte, pero también en la actividad física o en el ejercicio. El estudio o este objeto de estudio, pues lo que nos permite es justamente identificar tanto temas de salud, bienestar y pues justamente lo que hablamos el día de hoy en cuanto al deporte de alto rendimiento o de rendimiento. Los objetivos en esta línea de la psicología del deporte pues están en apoyar en la mejora del rendimiento a partir de esos principios psicológicos que son principios psicológicos universales. Y hay otro punto que es muy importante y que algunas veces se nos olvida, y es que además del rendimiento y de cómo nosotros podemos mejorar el rendimiento, también una de nuestras mayores labores es comprender cómo la participación en estos espacios de actividad física, de deporte y ejercicio afectan la salud y el bienestar adicional del desarrollo psicológico del individuo a lo largo de su vida. Todas las personas que practicamos algún tipo de actividad física, algún deporte en algún espacio de nuestra vida, más allá que sea rendimiento o no, pues esto tiene unas consecuencias en nuestros organismos y pues en todo nuestro proceso de desarrollo, en nuestro ciclo vital. Ya hablando en lo que tiene que ver con la psicología del deporte, perdón que no se vea muy bien en esta diapositiva, voy a compartirles algunos de los principios psicológicos o de los principios de la intervención en los que me baso. Entonces, este es uno de ellos, es tomado del Comité Olímpico Internacional y es de cómo podemos identificar al atleta como una persona o como un sujeto integral, un individuo integral. Quiere decir que no solamente está el componente del rendimiento, que es como lo que ustedes pueden observar acá, sino que el individuo está en diferentes dimensiones y hay diferentes dimensiones que van a afectar el desempeño, pero también el desempeño o el rendimiento deportivo puede afectar otras dimensiones de su vida. Aquí algunas de ellas, como todo el tema familiar, como todo el tema de salud, el tema de rendimiento y demás. Y cada uno de los actores, esto es un compendio de algunos de los actores que pueden estar involucrados en cuanto a la vida del atleta. Entonces hablamos en el tema de rendimiento, pues el factor de los entrenadores, de los dirigentes deportivos, de todo el staff médico que estamos alrededor de los deportistas. También en el entorno de salud, pues todos los demás profesionales del área de salud, más allá de lo que de los que estamos enfocados al deporte, y a nivel pues de familia y amigos o redes sociales, pues redes sociales, redes de apoyo social, perdón, está pues todo el tema de los familiares, parejas, amistades y demás, y así con cada una de las dimensiones. Esto es muy importante porque en algunos momentos nos enfocamos o nos direccionamos a que el deportista es solo eso, es un deportista que está enfocado en su desempeño, en su mejora continua,
para obtener resultados y pues es mucho más allá de eso, también es hijo, también es hermano, también es padre. Y esto pues es algo que es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, no solo para el psicólogo y para el proceso de intervención psicológica, sino también para todo el proceso de planificación deportiva. Es una de las variables importantísimas a tener en cuenta. Otro de los modelos en los que también baso mi praxis es en este modelo de Bileman, que habla sobre las transiciones deportivas. Entonces, como ustedes pueden ver, parte superior está todo el proceso deportivo, fases de iniciación, de desarrollo, de maestría, y pues luego de retiro, pero también hay niveles psicológicos o de madurez a nivel pues de diferentes teorías como la infancia, la pubertad, adolescencia o la adultez. Niveles psicosociales, que esto es como estos actores que son, que son relevantes en cada etapa de la vida del deportista y pues de la persona, como padres, hermanos y pares en las fases de infancia o niñez. Luego ya viene a aparecer el tema de pares, entrenadores y los padres como actores relevantes. Y así va a ir cambiando, donde ya aparece la pareja, donde aparece el equipo de apoyo, donde aparecen temas académicos o de estudio. Y pues posteriormente ya la familia como tal constituida por parte de este adulto que ha transitado todas estas fases. También hay niveles académicos, como esto, digamos que aquí habla, o este ejemplo de este cuadro, es transiciones normativas, es decir, como que todos deberíamos pasar por ahí, pero también hay unas que son no normativas y son cosas que pueden ocurrir de manera adversa en estos procesos, como por ejemplo a nivel deportivo, el tema de una lesión deportiva. Y eso es una transición que implica unos escenarios y unos recursos para la persona para para poderse sobreponer, pero también para poderle dar manejo a identificar esas redes de apoyo o esos factores o esos actores que pueden estar relacionados. Igual tema financiero y a nivel legal. Y este diagrama que ustedes pueden ver acá es un marco de referencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un modelo y un marco de referencia? Es que un modelo pues tiene unas bases teóricas que se rigen y que digamos que son muy estructurales para poderle dar manejo a un proceso de intervención. Un marco de referencia es algo un poco más grande y como su nombre lo indica, sirve de referencia de variables que puedan estar impactando los procesos de desempeño, los procesos de salud, los procesos de bienestar. Este marco de referencia me parece muy importante porque es un marco donde se pueden identificar, como ustedes pueden ver acá, habilidades mentales, temas de salud mental, donde el bienestar es una de las variables relevantes, temas del entrenamiento físico, compromiso del atleta, algunas de las técnicas que nosotros trabajamos desde psicología del deporte, y todo esto, pues, en pro de la mejora del desempeño, del desarrollo de la persona y pues de ese acompañamiento en esas experiencias y el resultado de poder generar esa mayor cantidad de experiencias, ese conjunto de experiencias que pues vamos a derivar en justamente esa mejora del desempeño. Y aquí ya un plan de entrenamiento psicológico un poco más claro donde abordo un poco de estas variables que hemos venido hablando. Entonces en la parte superior sé que esto esto es reducir mucho todo el proceso de planificación del entrenamiento deportivo donde tenemos macrociclos, mesociclos, microciclos y demás y donde cada uno tiene unas características específicas, pero hablemos de que estos son como los grandes periodos o las grandes etapas de ese plan de entrenamiento donde tenemos pues fases de preparación general, específica, precompetitiva, competitiva y fases de transición. Y esto solo o solo lo presento acá para poder ejemplificar cómo el psicólogo del deporte puede aportar en esos ejercicios y en esos procesos en cada una de estas fases del entrenamiento. Entonces, en las fases generales, como ustedes vieron, algunos de los componentes del cuadro anterior o de la gráfica anterior, es uno de los momentos donde más desarrollo de habilidades personales podemos trabajar. Entonces, temas como el establecimiento de objetivos, que también lo nombraba la colega Josefina, el tema de desarrollo de hábitos y rutinas saludables en pro también del desarrollo deportivo. Esto no solo se trabaja con niños o con adolescentes que están en fase de formación, sino que aún también lo podemos o lo tenemos que trabajar con deportistas de rendimiento y de alto rendimiento por las diferentes características de su proceso de desarrollo y de entrenamiento deportivo.
trabajamos mucho esto y es como la base, establecemos objetivos que vamos a poder medir a lo largo de la temporada, donde Josefina hablaba también de algunos puntos importantes, tema de que sean alcanzables, que sean relevantes, que sean medibles, que tengan un tiempo determinado para poder ir haciendo ese seguimiento. Luego tenemos en una fase específica de tecnificación, podemos también trabajar habilidades personales básicas que pueden estar en torno a algunas que también habló la colega anterior, como autoconfianza, como motivación, como estos procesos psicológicos de base que lo que nos van a ayudar es al siguiente paso, que son esas habilidades de desempeño. Y es cómo esos fundamentos que yo logro desarrollar, que yo logro formar, que yo logro entrenar con el deportista en estas fases en estas fases generales y específicas del entrenamiento, en la fase precompetitiva, donde el reto es más alto, donde el estrés es más alto, donde al acercarnos a la competencia la ansiedad empieza a aparecer, pues empezamos a pulirlas y a trabajarlas a partir de ese desarrollo de habilidades de desempeño. Algunas que se trabajan usualmente con los atletas son focos atencionales. Entonces, ¿qué es el foco atencional? Es la capacidad que yo tengo de prestar atención a algo o de direccionar mi esfuerzo cognitivo a algo. Si yo lo entreno, puede ser que lleve a que ese foco atencional, ese periodo de tiempo sea un poco más alto, eh, que pueda transitar entre diferentes focos atencionales de acuerdo a las necesidades de mi competencia. Y otro de los aspectos también relevantes en esta fase precompetitiva es donde se hacen los últimos ajustes a esas rutinas de competencia. Cada atleta en cada deporte tiene unas rutinas de competencia, tanto pre como durante la competencia o post competencia. Y este es el momento donde al estar más cerca a esa competencia vamos haciendo los pequeños ajustes necesarios para que justamente en el momento de la competencia pues podamos tener la mayor cantidad de variables bajo control. Luego viene un factor importantísimo donde aún estamos en esa lucha, donde algunas entidades apoyan mucho la presencia del psicólogo, pero aún cuesta y aún hace falta, y es en el acompañamiento o la intervención en competencia. Todo este proceso que nosotros podamos hacer previo a la competencia, pues el momento cumbre donde podemos tener la intervención tal vez más precisa va a ser en ese mismo espacio donde el nivel de estrés es más alto, donde el nivel emocional es más alto, donde no solo el nivel de estrés del atleta es alto, sino que el del entrenador, el de la misión cuando vamos en un evento multideportivo como Selecciones Colombia y demás. Hay muchos factores estresantes, hay muchos factores contextuales que afectan estos procesos y ahí es donde nuestra intervención como profesionales de psicología del deporte pues es muy valiosa. Y por último, pongo este ejemplo de una fase de transición como es el tema de la lesión deportiva. No es que solo en las transiciones manejemos lesión deportiva, no, también hacemos cierres cognitivos de algunas competencias donde durante la fase de competencia no se logró trabajar, no se logró hacer ese cierre cognitivo, se hace en estas fases de transición. Pero usualmente una de las fases donde más trabajo tenemos también nosotros es en el manejo de lesión deportiva y es donde nosotros acompañamos a hacer pues todo el proceso de cierre emocional de esa lesión, de eso que está generando un paro al deportista, pero que también implica unos retos importantes y es volver a generar después de un periodo de inmovilización, por ejemplo, volver a generar esa confianza para volver al gesto técnico de una manera paulatina, progresiva, sin querer saltarse pasos en ese proceso de rehabilitación, sino que de la mano a los compañeros de fisioterapia, de nutrición, de medicina, pues nosotros podemos generar justamente esa adherencia al proceso de rehabilitación, pero también ese acompañamiento a esos momentos duros y críticos que pueden estar involucrados en esa fase. Y ustedes ven en la parte inferior que hay tres componentes: bienestar, trabajo en equipo y salud mental. ¿Por qué están transversales? Porque justamente son transversales y no hacen parte específica de cada una de estas fases o de estos periodos del entrenamiento, sino que siempre nosotros vamos a bailar por el bienestar del deportista, por la salud mental del atleta, porque haya un sistema de equipo que pueda generar espacios psicológicos seguros, espacios de desarrollo personal y si logramos gestionar estos componentes de bienestar, salud mental, trabajo en equipo o espacios psicológicamente seguros, lo que nos va a ayudar y lo que nos va a beneficiar es justamente al desarrollo deportivo y a la obtención
de logros deportivos, que es pues uno de los aspectos que los que se trabaja en el alto rendimiento, que no necesariamente lo que podemos buscar o lo que tenemos que buscar en fases de formación y en fases de desarrollo deportivo, porque pues en estas buscamos más es justamente que esa motivación extrínseca como la medalla y demás, pues tenga un peso un poco menor y que pueda tener un poco más ese peso de desarrollo, de satisfacción, de crecimiento y de evolución que pueden tener los niños y los adolescentes en estas fases de desarrollo deportivo. Y por último, eh, es, bueno, ¿cómo desarrollamos esto? Es como listo, estos son los grandes componentes, pero ¿cómo nosotros trabajamos esto? Y desde la psicología del deporte, pues nosotros tenemos diferentes herramientas, diferentes escenarios de intervención. Estos que les pongo son como los básicos en los que sí o sí tenemos que movernos como psicólogos del deporte y como psicólogos en general, y tenemos que partir de una evaluación. Todos los procesos que vayamos a hacer o que vayan a hacer los compañeros, los colegas psicólogos, inicien en una valoración inicial o en una evaluación inicial donde yo identifico algunos indicadores o algunas variables psicológicas, además de tener pues, ese primer acercamiento con el atleta o con el equipo. Y eso me ayuda a hacer un levantamiento de necesidades y a partir de eso, junto con la información que puedan dar los entrenadores, si es en una fase de formación, la información que me puedan dar los padres, las personas cercanas, triangulo toda esa información y genero esa formulación de cuál es el plan de entrenamiento psicológico, que es lo que ustedes ven como segundo punto. Y es ese plan de entrenamiento psicológico se basa, como lo vieron ustedes, en temas eh, de habilidades básicas, de habilidades de desarrollo personal, de habilidades de desempeño, de estrategias para la competencia o intervención en competencia y pues cómo podemos estar preparados en esos factores que pueden estar relacionados a las transiciones deportivas. También uno de los aspectos que ustedes ven acá es el tema de las consultas. Y esas consultas, pues ustedes dirán, pero en el plan de entrenamiento psicológico, pues van incluidas las consultas. Sí, las que están planificadas. Por eso es un plan de entrenamiento psicológico. Las consultas que aparecen aquí separadas son esas consultas o esos espacios asistenciales que no están en el plan inicial pero que surgen por una u otra razón, por una u otra situación que se pueda presentar con el atleta, con el entrenador, con el equipo, son esos espacios asistenciales los que nosotros también estamos prestos para poder abordar y que pues hacen parte de nuestro día a día. Otro componente que es muy importante es el monitoreo de esas habilidades psicológicas o esas variables psicológicas, porque pues no me puedo quedar solo con la evaluación, sino que yo tengo que hacer un seguimiento de ciertos indicadores. Cada profesional y en cada deporte pues se va a definir justamente qué y cuáles son los que se van a trabajar. Pero ese monitoreo lo que nos va a ayudar es justamente a identificar cómo va ese rendimiento durante la temporada y qué de lo que estamos haciendo podemos ajustar en todas las áreas, no solo en el área de psicología, sino que mucha de esta información también les es útil a los entrenadores, a las entrenadoras y pues también al resto del equipo interdisciplinario, multidisciplinario, perdón. Y por último, tenemos todo lo que tiene que ver con el componente de intervención en competencia. Hay situaciones, hay herramientas, hay variables, hay procesos de intervención que ejecutamos en ese espacio, como por dar un ejemplo, el plan de enfoque para la competencia, que cuando nosotros lo llevamos trabajando con los deportistas y ya es un proceso, como les decía, planificado, que ya ha sido consensuado con el equipo técnico, con todas las personas relacionadas al proceso de los deportistas, y cumple una función muy fundamental en la ejecución de la competencia. Y pues digamos que estos cinco componentes hacen parte del cómo desarrollamos ese plan de intervención o ese plan de entrenamiento psicológico. Y para cerrar, para finalizar esta intervención, em, estas son algunas conclusiones como que quisiera que nos lleváramos el día de hoy. Lo primero es, todos los profesionales tenemos la responsabilidad de tener intervenciones o de ejecutar intervenciones basadas en la evidencia, ¿sí? Por eso es tan importante que todo este tema de salud mental, todo este tema de entrenamiento psicológico esté desarrollado por profesionales en psicología con diferentes especialidades pueden ser, porque también los psicólogos clínicos pueden aportar en ciertas situaciones para temas de salud mental.
pues todo el tema de la psicología del deporte, pues somos profesionales que nos dedicamos a esto, que trabajamos, que estudiamos constantemente para poder tener justamente esas intervenciones basadas en la evidencia. La planificación y la ejecución del trabajo en equipo, esto es fundamental. Eh, yo tengo que planificar todas mis intervenciones junto con los entrenadores, juntos con el cuerpo técnico, con el equipo de ciencias aplicadas, medicina, fisioterapia, nutrición, porque esto es un trabajo en equipo. Todos hacemos parte de este proceso que es el desarrollo deportivo de los atletas y pues tenemos que tener una comunicación oportuna, directa y pues que todos estemos remando para el mismo lado. Por último, bueno, como tercer indicador, la relevancia del acompañamiento integral al atleta. Eh, Como lo decía en un inicio, en cuanto a la exposición de los modelos, los atletas son más allá de solo atletas. Son personas, son hijos, son padres, son hermanos. Están todo el tiempo con diferentes factores contextuales. Ahorita el tema de las redes sociales también hace que ellos sean mucho más vulnerables a ciertos factores contextuales. Necesitamos saber cómo abordar de manera integral al deportista, a la persona, para poder generar bienestar, ese bienestar que genere salud y esa salud pues, que genere justamente esas mejoras en el desempeño, en el rendimiento deportivo. Y por último, el valor de la medición para la mejora continua del proceso. Siempre alguien, un colega que fue un mentor para mí también, decía como lo que no se mide no sirve y es necesitamos medir para mejorar y todo está susceptible a mejora y nosotros podemos tener diferentes indicadores desde diferentes ángulos para poder generar estas mediciones y de esa manera poder desarrollar cada vez más pues una mejor intervención, un mejor proceso de intervención para pues para todo el equipo con el que estamos trabajando. ¿Listo? Y, y bueno, creo que me pasé 2 minuticos de los 20 minutos que me habían pedido en la intervención y eso era como lo que quería compartirles el día de hoy. Quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Barrera, por su excelente disertación. Han estado con ustedes entre 141, 139, 138 participantes. En el chat esperamos que empiecen a hacernos la inquietud. Usted puede ir leyendo. El primero dice el papel del proceso psicológico cuando se enfrenta a un evento atlético competitivo determinante en una clasificación. Le preguntan, doctor David. Hey, no entendí muy bien la pregunta. Estoy aquí regresando un poco a las preguntas. Espérame un momento. Ok, en tu rol como deportista, ¿cómo es tu preparación psicológica frente a una competencia de alto nivel? Sí, la Ok. importancia del proceso psicológico en momento en que haya clasificación, eso es total. Bueno, sí, sí, digamos que ahí es un momento de alto estrés para todos los que estamos acompañando esa competencia, desde el entrenador, pasando por toda la misión, delegados y demás cuerpo técnico. Es un momento de alto estrés. Entonces, la intervención no solo va con el atleta quien va a competir, sino también con el entrenador para poderlo acompañar en esa gestión de estrés y también con el resto de personas alrededor, para que también no sean un factor estresor adicional para el deportista, sino que puedan volverse en un factor protector de justamente esas variables que pueden generar ansiedad. Sí, señor. Nos dice Isabela Torres, asimismo, cómo tratar la sobreexposición mediática y la presión de patrocinadores en redes, así como del público. Indudablemente es un tema psicológico que hay que enseñarle a los deportistas y que ustedes los psicólogos juegan un papel muy importante
en la medida en que ese deportista va teniendo experiencia en campeonatos locales, regionales, nacionales, internacionales, olímpicos, mundiales. Entonces, doctor David, usted es el experto. Sí, este es uno de los factores más complicados de gestionar ahorita con todo este acceso a la tecnología, a redes sociales, también pues con la profesionalización del deporte, hace que muchos más patrocinadores estén en los deportes, que esto también es muy bueno, tanto en federaciones y demás. Em, Algo que se intenta gestionar pues de una manera muy directa y muy, ¿cómo decirlo? Como muy consensuada con todas las personas que estamos alrededor del deportista, es en esos momentos donde necesitan estar en desconexión. Entonces, en desconexión de redes sociales, desintoxicación de redes sociales en momentos de concentración, de competencia, y eso nos ayuda bastante como a gestionar estas variables de redes sociales y sobre exposición, como lo dicen por acá. Jaime de Jesús Herrera, ¿cuál es el test psicológico determinante para saber que el atleta está a punto para la competencia principal, doctor Barrera? Perdón, está muteado. Esa es una de las como de los cuestionamientos más complicados de resolver, porque va a depender de muchas variables. Digamos que a nivel psicológico hay test de personalidad, que en mucho tiempo se estuvo revisando como uno de los indicadores, una de las variables más relevantes para todo este proceso de identificación de qué podemos trabajar. Pero también hay otras variables como características deportivas, que también es algo que nos puede ayudar como en esos procesos psicológicos relacionados a deporte directamente, como motivación, concentración, autorregulación y demás. Entonces, algo que en la práctica de estos 10 años he podido identificar es justamente el ¿cuáles son esas necesidades que podemos abordar desde la visión de los entrenadores, desde la visión de todo el grupo que está en el deporte en específico que estamos abordando? Y a partir de ahí, hacer una batería de test donde podamos analizar justamente esas variables que son relevantes desde el contexto. Por eso uno de los factores también importantes que hacemos nosotros como psicólogos del deporte es el ejercicio de caracterización del deporte. Es decir, qué variables son las que están relacionadas con todo el escenario pues, del contexto de este deporte en específico y a partir de ahí identificamos cuáles son las más relevantes para medir. Bueno, sigamos con el chat. ¿Cómo gestionar los problemas del atleta que sufre de estrés en competición que le impide tener un buen resultado deportivo? Y eso es muy usual, inclusive a los más expertos, doctor Barrera. Sí, señor, así es, así es. Bueno, hay, como lo respondió Josefina, es toda para una conversación muy, muy larga y también como para otra presentación donde hablemos sobre el estrés como variable a intervenir. Pero como para dar una respuesta rápida, el estrés podríamos entenderlo como una división entre respuestas fisiológicas, respuestas cognitivas y respuestas emocionales. Y a partir de ahí identificar cuál es esa que más está afectando. Entonces pensemos en respuestas fisiológicas como la primera reacción o la reacción más significativa ante el estrés en competencia puede ser aceleración del ritmo cardíaco, incremento de la frecuencia respiratoria, tensión muscular y demás. Y eso nos va a llevar a una línea de intervención o a una línea de trabajo, como técnicas de respiración, estrategias de relajación progresiva y demás. Tema de pensamientos, pues nos va a llevar a un tipo de intervención distinto, como temas de difusión cognitiva, al llevar al deportista a entender su pensamiento como una propuesta de su cerebro, no como algo que lo define. Y pues a tema a nivel emocional, pues justamente esa identificación de emociones, esa regulación emocional, pues también nos va a ayudar a gestionar ese factor estresante en la competencia, pero va a depender mucho de el deportista, del nivel de relevancia de la competencia y pues del trabajo que se lleve previamente desde el área de psicología.
Al ingeniero Nicolás, si le damos acceso a la doctora Josefina González para que participemos en los 20 minutos finales de este diálogo sobre el diplomado de psicología deportiva con CEPALAC, el único centro de pensamiento deportivo de Latinoamérica y el Caribe. Está allí la doctora Josefina Sí, Nicolás, entonces si le damos acá estoy. acceso a ella, por favor. Sí, no sé si se escucha. Sí, Sí, perfecto. Sí. Ah, ya. Bueno, doctora Josefina, ¿qué le faltó para, Responder. para precisar esa excelente conferencia que nos dio? Tiene la palabra. La verdad es que quería responder un par de preguntas que quedaron ahí, que están bastante interesantes. Eh, por ejemplo, acá Betsabe me preguntó que se hablaba mucho de que los papás se creen entrenadores y exigen a los niños, pero ¿qué pasa cuando la mamá realmente es la entrenadora? Que igual pasa, que se dan estas dinámicas y aquí lo que sucede es como que hay una relación dual, es decir, que la relación es madre-hija, pero también entrenadora y deportista. Y la idea, por ejemplo, de trabajar de esa forma, que igual se ha dado en casos, por ejemplo, de Serena Williams con su padre, es tratar de también dar espacios libres de deporte, separar la familia del entorno deportivo, también dar un apoyo emocional y también entregar como cierta transparencia a las otras compañeras de deporte, para decir también que no van a existir mayores privilegios por ser su hija. Ya eso es importante que se pueda también diferenciar ahí. Jorge me había preguntado también el tema de cómo ver si es que en el fondo él aportaba a un equipo. Yo le había escrito acá la respuesta, que en el fondo todos aportan de distinta manera o hacen su diferencia en un deporte colectivo o individual, pero que si es que desea en el fondo responder a esas inquietudes, podría preguntarse, ¿el equipo sería notablemente distinto si yo no estuviera o no hiciera algo? ¿Estoy resolviendo los desafíos o solo cumpliendo con lo básico? ¿Mantengo una actitud que contagia compromiso, enfoque, respeto u otros valores? Y entre otras muchas preguntas, pero que en el fondo estas pueden dar también respuesta a esa gran inquietud. Y no sé si se me queda otra pregunta. A ver, doctora Josefina, Ujú. simplemente para informar que el psicólogo de ayer, ¿Ya? chileno, el doctor Texier Michel, Sí, que aparece en el chat como Deportivo México, va también a participar en este diálogo. ya. Entonces, luego Barrera, si usted tiene una puntualización de su conferencia para que quede en la memoria colectiva de todos estos profesionales del deporte, entrenadores de atletismo, líderes que están con nosotros. David tiene la Ujú. palabra. listo, Ramiro. Bueno, como uno de los puntos relevantes en este espacio sería eh, el trabajo multidisciplinar. Es, va a ser fundamental. Para nosotros como profesionales de psicología del deporte, es fundamental que el entrenador pues confíe en nuestro proceso, pero que también haga parte de nuestro proceso y que la construcción de los planes de entrenamiento, de la preparación para el deportista y para la competencia, pues que esté realizada en conjunto. También, si son deportistas en formación, pues que todo esto esté de la mano también con los padres y madres de los chicos para que de esta manera pues podamos tener un trabajo en conjunto pertinente y que pues Mu- podamos llegar a los objetivos. Muchas gracias, David. Seguimos en este panel. El profesor y amigo Michel Texier, por favor, máximo 3 minutos para redondear su excelente exposición el día de ayer y continuamos posteriormente con la doctora Josefina. Siga, Michel. Gracias, profesor Varela. La verdad es que quizá 3 minutos son hasta demasiados para dejar una idea fuerza que nos pueda servir como un elemento a tomar en consideración
frente a la importancia que debemos darle al rol del psicólogo en la intervención deportiva. La frase más recurrente que yo he escuchado de mis propios atletas cuando he tenido la suerte de acompañarlos a campeonatos de alta relevancia o en un proceso competitivo un año completo con varios campeonatos como objetivos parciales durante el mismo, la frase más repetida siempre ha sido: profesor o Michelle, gracias por estar. Gracias por estar. Lo más relevante para ellos es que nosotros estemos presentes junto a ellos como un elemento de anclaje que le puede brindar o no la posibilidad de una intervención que puedan requerir en una situación puntual durante el desarrollo de una competencia. Pero el hecho de estar ahí, de estar presentes, les asegura esa posibilidad. Y el hecho de que nosotros no estemos presentes los priva de esa posibilidad. Y por eso yo invito a los entrenadores, invito a los dirigentes e invito a todos los colegas a desarrollar todas las acciones necesarias para asegurar que los psicólogos deportivos que trabajamos en el alto rendimiento tengamos permanentemente la posibilidad de estar presente en las competencias deportivas acompañando a nuestros atletas. Algo que hizo muy bien la Federación Atlética de Chile durante los Juegos Panamericanos 2023 en Santiago, en donde a todos los atletas se les brindó la posibilidad de ser acompañados por sus equipos multidisciplinarios. Una gestión fantástica del profesor Juan Luis Carter y de todos quienes conformaban la Federación Atlética en esa oportunidad, y que no tengo la menor duda que va a continuar siendo desarrollada por la actual Federación Atlética de Chile, porque ya ha mostrado cierto gestos referentes a poder permitir el beneficio, el impacto de la presencia de los equipos multidisciplinarios junto a los deportistas. Así que no se olviden de esa frase. Los atletas siempre nos dicen gracias por estar, y es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. Muchas gracias, profesor Texier. Quiero precisarle a todos que nuestro director académico, Juan Luis Carter, en este momento está abordando Santiago, Sao Paulo, Nueva York, Tokio, 2 días volando. Yo paso a hacer la controversia para los tres. Cada uno tiene una pregunta. Profesora, doctora Josefina, ¿cuál es el impacto psicológico que usted cree que tiene un atleta en competencia, en campeonatos mundiales, campeonatos, Juegos Olímpicos, cuando todo se maneja en el idioma inglés y nuestros atletas latinoamericanos, la gran mayoría, no tienen esa cultura de lenguaje eh, eh, anglosajón? Entonces, ¿y cuál es la solución, doctora Josefina? Bueno, en relación a eso, el tema del impacto en relación al idioma, igual va a generar cierta presión al deportista porque el poder manejar esa lengua, estar en otro país y poder comunicarse con los profesionales, los entrenadores, o bien con quienes están presentes en la pista, en la cancha o en el lugar del recinto deportivo, les va a abrir muchas puertas. Entonces es súper importante que el deportista pueda también manejar lenguas distintas y sobre todo manejar la lengua donde van a ir a competir. Porque como decía, es súper importante la comunicación y el tema de que el deportista igual se sienta seguro o sienta un sentido de pertenencia en ese mismo lugar. Y de esa manera la presión obviamente va a disminuir. Porque cuando uno maneja un tema o bien una lengua, tiene mucha mayor seguridad sobre sí mismo. Muchas gracias, Josefina. David, la misma pregunta. Ok. Bueno, es que ahí hay dos ángulos para esa respuesta. Es uno como el que dice Josefina, pues el tema de la comunicación es algo que puede ser un factor estresor para el deportista. Pero también puede estar el otro lugar y pues se convierte en un factor donde ignoro lo que está pasando a mi alrededor y pues se puede volver hasta una ayuda para concentrarse porque pues no se vuelve un estímulo distractor, porque no entiendo qué es lo que está pasando alrededor o lo que están hablando alrededor. Eso en momentos de competencia puede ayudar. O sea, que por darles un ejemplo, cámaras de llamado
en natación o espacios previos al levantamiento de pesas donde los competidores están muy cerca y pueden intentar decir cosas para desestabilizar a los otros competidores. Puede que en ese momento sea un factor protector porque no se puede comunicar. Pero hay otros escenarios donde sí, como el hecho de necesitar algún apoyo y que en ese momento no esté nadie más cerca que pueda manejar este idioma, pues puede afectarlos, aunque usualmente entre los voluntarios siempre hay alguien que pueda estar hablando el idioma nativo de los deportistas, entonces pues eso ayuda a que pueda ser como un factor de ayuda ahí. Gracias, David. Profesor Michel Tessier. Bueno, frente a esa pregunta que creo que ya fue debidamente respondida por los colegas previamente, lo único que podría agregar es que hoy en día me da la impresión de que la gran mayoría de los deportistas, si no todos, tienen acceso a la tecnología necesaria para poder suplir las diferencias de lenguaje. Hoy en día, hasta los teléfonos más básicos tienen la posibilidad de la traducción simultánea, de la traducción de mensajes de voz. Y en el peor de los casos, en caso que no sea así y que sea un evento en donde tampoco contemos con un cuerpo de voluntarios que esté muy capacitado para entenderse en el idioma que nos resulta nativo, cosa que ha pasado en eventos de alta gama en el ámbito deportivo, que lamentablemente el cuerpo voluntario a veces no da a la altura. Siempre existe la posibilidad de que alguno de los miembros del equipo sí se maneje en el idioma en cuestión. A mí me pasa recurrentemente, en París 2024 me dediqué a ser traductor y guía en París de la gran mayoría de los amigos técnicos y deportistas con los cuales me reuní. Y cuando estamos en Brasil o en países de habla portuguesa, yo soy el intérprete. Siempre alguien puede cumplir la función de intérprete y si no, bueno, en algunas ocasiones el responsable del equipo tendrá que gestionar la posibilidad de que los deportistas viajen acompañados por un intérprete. Pero coincido con lo que planteaban los dos colegas previamente y que puede ser una ventaja en algunos casos esa barrera idiomática y en algunos otros casos probablemente un problema. Yo comparto la expresión de los tres expertos en psicología deportiva, pero yo quiero adicionar 30 segundos para decirle que Latinoamérica y el Caribe ibérico debe ser bilingüe. En competencia no hay celular, en competencia no hay entrenador, no hay psicólogo. Yo he visto mis competidores en la pista pasando trabajos porque no entienden a veces las señales de los jueces, hablando del deporte del atletismo, no entienden los altoparlantes. La cosa es muy compleja y el que va cogiendo experiencia, pues obviamente va aprendiendo por señas las cosas, pero eso psicológicamente afecta el rendimiento. Entonces yo le adicionaría eso. La siguiente pregunta para los tres, empezando por Josefina, tiene que ver con el tema muy importante del biotipo. En los países desarrollados, el biotipo es el preciso, porque lo tienen todo, porque lo trabajan en gimnasio todo, porque arrancan desde una edad temprana el ejercicio deportivo, en este caso el atletismo. Entonces, quisiera, Josefina, y a todos que nos respondieran psicológicamente cómo afecta ese, ese biotipo tan desarrollado que ustedes lo ven en las pruebas de lanzamiento, de saltos, de vallas, de velocidad, de fondo, con un trabajo muy específico y con el biotipo preciso para llevarse las medallas. Quiero decirles que Latinoamérica en los Juegos Olímpicos obtuvo algo así como el 1.8% de la medallería. 2 medallas de oro solamente. Ecuador en marcha atlética, en damas 400 metros planos, República Dominicana de oro. Y 2 de plata y 2 de bronce, 6 medallas.
dentro de un volumen de 48 eventos damas, 48 eventos varones, realmente es un porcentaje muy bajo de Latinoamérica que cubre una porción territorial, Latinoamérica y el Caribe ibérico. Caribe ibérico son Puerto Rico, Cuba y República Dominicana. Entonces, esa es la pregunta. Cuando el solo Jamaica, nosotros Latinoamérica con Brasil a la cabeza, tenemos algo así como 480 millones de habitantes y Jamaica con 3.8 millones, quiere decir con menos del 1%, obtiene más medallería que Latinoamérica en atletismo. Entonces, la pregunta es la afectación por el biotipo, Josefina. Bueno, es que en biotipo se refiere al tema físico, ¿cierto? Correcto. Las capacidades físicas, claro. Sí, o sea, el físico obviamente va a perjudicar o no el rendimiento del deportista, pero en el fondo lo que siempre digo es que el deportista que tiene una habilidad tiene que entrenar como todo el resto, o sea, la parte psicológica, emocional, táctica, estratégica, física, porque en el fondo quien no la trabaja en ese complemento va a quedarse ahí teniendo no el biotipo físico. Es como cuando alguien tiene una habilidad, por ejemplo, es bien rápido, ¿cierto? Pero deja de entrenar porque él se confía mucho y llega un deportista que no tiene esa habilidad, pero que entrena mucho más y finalmente le termina ganando. O sea, la disciplina en el fondo tiene que ser un complemento de esta habilidad física o biotipo de la persona. Y por eso se habla mucho del tema de trabajo complementario y multidisciplinario, porque en el fondo el tener una habilidad física no siempre te va a llevar al éxito si tú no complementas las otras partes. Doctor David, muchas gracias, Josefina. Bueno, Ramiro, ahí el biotipo puede generar una ventaja competitiva, claramente, en cada uno, pues, biotipos en cada uno de los deportes. Sin embargo, es justamente esa preparación, esa innovación en los métodos de entrenamiento, en las intervenciones que puedan estar rodeadas del equipo multidisciplinario para los deportistas, lo que genera justamente ese desarrollo deportivo. Entonces, mi respuesta sería, sí genera una ventaja competitiva en un inicio, por sí sola, hay muchos más factores que pueden estar relacionados con el resultado. Profesor Texier, Bueno, yo creo, soy convencido que el biotipo es absolutamente determinante en la obtención de la mayoría de los resultados deportivos de alto nivel. Y por lo tanto, creo que países como los que conforman la red CEPALAC, ¿cierto? Latinoamérica y el Caribe ibérico, deben avanzar a generar proyectos país en el ámbito deportivo que consideren el diagnóstico temprano de las habilidades deportivas, ¿cierto? De los chicos motivados por la práctica del deporte y especialmente del atletismo, y generar una guía a esos futuros deportistas que sea apropiada en relación al potencial que presentan en cuanto a sus parámetros físicos y de desarrollo de rendimiento. Nosotros no podemos incentivar, por ejemplo, abiertamente y con el discurso de que se puede compensar la carencia de habilidades establecidas por el biotipo en un chico que quiere ser voleibolista y que su mamá mide 1,55 m y su papá mide 1,62 m y los dos son obesos. O sea, la probabilidad de que ese niño vaya a medir 2,10 m y pueda tener un buen rendimiento en un deporte como el voleibol probablemente es cero. Si tiene motivación en el ámbito deportivo, tenemos que tomar en consideración los parámetros de relación que están establecidos por el biotipo de sus familiares, ver la proyección que tiene asociada a la motivación y al talento que presenta en algún tipo de práctica deportiva y orientarla hacia algún ámbito en donde pueda ser exitoso. Entonces, yo creo que si bien es cierto, se puede compensar con trabajo parte de lo que no tenemos con características físicas preexistentes,
en términos de resultados globales, cuando hablamos de cómo llegar a que un país como Jamaica, que con 3 millones de habitantes tiene infinidad de logros deportivos en el atletismo, y Latinoamérica con 400 millones no los tiene, es porque algo está fallando en términos de programas de desarrollo, de políticas de desarrollo, de políticas deportivas establecidas, de acompañamiento de nuestros deportistas, de financiamiento de nuestros deportistas y de guía apropiada, ¿cierto?, a cada uno de ellos para que puedan traducir su motivación y su talento deportivo en una disciplina donde efectivamente puedan ser exitosos. Excelente intervención de los tres. Preciso que el trabajo de CEPALAC es ese. Las falencias de lo que dice el profesor Texier, de la ausencia de un debido desarrollo, pues nos permite estar en una posición de debilidad frente a las potencias o frente al país que estamos hablando, la isla del Caribe, Jamaica. Entonces, ahí está la búsqueda de estructurar un deporte competitivo escolar a través de la financiación desde el recurso de los colegios eh, mm, en Colombia serían colegios bilingües de los hijos de los industriales, de los empresarios. Eso va cambiando dependiendo del país. Y para llegar a un atletismo universitario masivo, de tal manera que impacte el negocio del atletismo y genere el dinero suficiente para ello, para cambiar esa ecuación y llegar a un atletismo universitario competitivo como lo tienen los países desarrollados. Bueno, nos quedan exactamente 6 minutos para terminar este panel y luego seguir en los 9 minutos finales del resumen del diplomado, pero orientado más hacia lo que queremos nosotros ofrecerles. Número uno, ser partícipe de un punto de encuentro en un portal con WhatsApp, como lo exigieron varios, un portal de internet que está construido y que mañana se lo vamos a presentar. Dos, eh, darle la oportunidad a todos los profesores de atletismo, entrenadores, grupos multidisciplinarios de atletismo y profesionales del deporte y entrenadores de cualquier deporte a ingresar a la primera Federación de Atletismo Universitario de Latinoamérica y el Caribe para desde allí, con su desarrollo, hacerla del fútbol, hacerla de voleibol, hacerla de basquetbol. Aquí hay muchos profesionales que están con nosotros en diferentes deportes. Entonces, van a ser todos invitados a ser socios fundadores. Ya tenemos los estatutos, tenemos toda la información. Entonces, vamos a trabajar ese tema de esa manera en los últimos 9 minutos. Entonces, le pedimos en estos 6 minutos a Josefina, a David y al profesor Texier que precisen su gran fortaleza conceptual desde el punto de vista de la experticia en la psicología deportiva. Cada uno tiene un área diferente que ustedes quieren dejarle a los profesores, a los entrenadores de atletismo que hacen parte de sus equipos de trabajo y que hoy han venido en un volumen importante a acompañarnos. Hay 135 en este momento participantes y finalmente en la noche de hoy hubiéramos podido tener 200, han entrado y han salido. Josefina, la precisión final que usted quiere dejarle máximo en 2 minutos a nuestros profesionales y entrenadores del deporte. Tiene la palabra. Gracias. Bueno, que en el fondo y específicamente en el atletismo no solamente corre el cuerpo, sino también la mente. Y aquí entra el principal trabajo de llevar siempre los nervios a transformarlo en energía, las caídas en aprendizaje y los sueños en metas alcanzables.
Y siempre recordar que en el fondo el acompañamiento al deportista tiene que ser en conjunto para que de esta manera el proceso sea mucho más ameno y se logren todos los pequeños objetivos. Gracias, Josefina. Esta red que estamos nosotros proponiendo, que se constituye en Federación Internacional, única en el mundo con profesionales del deporte, psicólogos, licenciados en educación física, profesionales del deporte, etcétera, etcétera, está compuesta por personas naturales, no por eh, clubes ni entes, sino por primera vez personas naturales. Entonces, sigamos en el orden. La pregunta, ya que está en la cámara, profesor Texier, siga que usted está en el video ya mismo. Gracias, profesor. A los entrenadores, a los profesores de educación física, a los dirigentes de clubes que pueden estar presentes acá, atrévanse a apostar por facilitar para sus atletas la conformación de equipos multidisciplinarios. Pierdan, muchos entrenadores lo muestran, lo tienen, pierdan el miedo a tener un profesional al lado que pueda cooperar en el logro de sus atletas en cuanto a desarrollo competitivo. Valoren la posibilidad de desarrollar un trabajo permanente en conjunto con un psicólogo, con un nutricionista, con un kinesiólogo. Si no lo tienen hasta ahora, búsquenlo, encuentren aquel profesional con el cual tengan el feeling necesario, el entendimiento correcto, el lenguaje común que les permita colaborar en el desarrollo de un proyecto competitivo. Yo creo que la principal tarea la tienen hoy día los entrenadores como jefe de los equipos en términos de abrir la puerta para que los profesionales de la psicología deportiva puedan desarrollar su trabajo de manera efectiva. Convénzanse de una vez por todas que nosotros tenemos que ser parte de los equipos de trabajo y no un elemento al cual recurrir en momentos de crisis o en momentos de solución de problemáticas urgentes. Nosotros tenemos que estar siempre, al igual que todos los demás profesionales de un equipo multidisciplinario, deben estar siempre. Así que a perder el miedo, a atreverse a conformar equipos de trabajo y no solo hacer de la valoración del trabajo en salud mental algo que puede ser de momento una moda pasajera. Gracias, profesor Texier. Y les digo a nuestros psicólogos conferencistas que todos los panelistas que hemos tenido 30 en el escenario del encuentro de entrenadores latinoamericanos y del Caribe han sido invitados a conformar la red. O sea que bienvenidos quedarse en este momento con nosotros en estos minutos finales, pero le corresponde ahora al profesor David. Tiene la palabra, doctor David. Listo, Ramiro. Bueno, estoy de acuerdo con las intervenciones que acaban de hacer los dos colegas. Voy a precisar en tres puntos específicos. Uno es relacionado con lo que decía Texiera hace un momento y es el confíen en invertir en los procesos multidisciplinarios. Y es ese acompañamiento, esa conformación de equipos y ese desarrollo de procesos planificados, medibles y que puedan hacerse un seguimiento en el tiempo, pues va a generar resultados. Eh, el segundo punto, pues es justamente este tema del trabajo interdisciplinar, este trabajo multidisciplinar los equipos más fuertes son justamente los que tienen diferentes especialistas, diferentes especialidades, donde cada uno aporta al proceso y al desarrollo deportivo. Y por último, es el continuar formándose. Digamos que estos espacios son justamente la muestra de ese interés de querer continuar en ese desarrollo constante, en esa formación constante y en esa congregación en miras de ese desarrollo de políticas, de ese desarrollo de procesos juiciosos para el desarrollo del atletismo
en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, nada más que agradecerles por el espacio, agradecerles por la oportunidad de hacer parte de este proyecto y pues nada, que esto es el inicio de algo que va a ser muy grande. Bueno, muchas gracias, profesor David Barrera, por su participación. Estos 7 minutos finales para desarrollar lo que sigue. Número 1, mañana a las 9 de la mañana, hora de Colombia, en un link que ya le hemos pasado a ustedes en el chat de hoy y previamente a los correos y al WhatsApp de todos los entrenadores, profesores y líderes deportivos, en el que queremos invitarlos a construir una red de entrenadores, la número 1 de Latinoamérica y el Caribe hispano, es decir, Suramérica, Centroamérica y ese Caribe que les comento, eh, a través de una federación latinoamericana y del Caribe de atletismo universitario, cuya sigla hemos denominado FAULAC, Federación de Atletismo Universitario de Latinoamérica y el Caribe. El objetivo es crear el deporte universitario competitivo y el deporte escolar competitivo, pasando por supuesto, recreativo como negocio. Entonces, mañana vamos a entregar los estatutos a todos porque una semana después vamos a firmar la constitución de esa federación como miembros fundadores. Los que estamos en Tokio, más virtualmente, óigase bien, se hizo el análisis jurídico hoy en la Cámara de Comercio de Cali, Colombia, mostrando los estatutos y los amparamos a todos los que entren a la asamblea virtual desde Tokio para ser parte de esta red. Y vamos a tener desde Tokio todos los días, mañana expondremos eso, todos los días el análisis de problemas psicológicos de los atletas en el Mundial Tokio 2025, los problemas de entrenamiento deportivo que se encuentren, los problemas de el desarrollo de una inadecuada preparación, el haber llegado tan tarde, apenas 2 o 3 días, 4 días a Tokio en ese cambio de horario de 14 horas, algo impresionante para un deportista, pero también el análisis de los tiempos y las marcas que hagan los ganadores, el desarrollo, el análisis deportivo, cada día 59 minutos, 8 de la mañana de Tokio, todos los días, a partir del 13 hora de día de América Latina, porque acuerde que eso cambia con el Asia, son 14 horas de diferencia, entonces si es 8 de la mañana en Tokio, serían las 8 de la noche en Chile, 8 de la noche en Uruguay, 8 de la noche en Argentina, pero 6 de la tarde en Colombia, 5 de la tarde en México, 5 de la tarde en Cuba, para precisar, eso lo mandaremos con la hora precisa para que no haya ninguna equivocación, todos los días durante 59 minutos y vamos a vincular a los entrenadores más importantes del mundo, de medallistas olímpicos y mundiales, para hacer el análisis del evento, de cada evento. Ese análisis lo presentaremos en esos 59 minutos de integración latinoamericana de la red. Y dentro de 8 días estaremos en esa asamblea de todos que la convocaremos previamente después de nuestro encuentro por Zoom. Este idéntico Zoom será de convocatoria global y de esa manera le entregaremos a todo el mundo los estatutos y habremos conformado la primera federación de atletismo universitario del mundo en área continental. En este caso,
Latinoamérica y el Caribe. Eso va a ser algo impresionante porque lo que sigue es empezar a hacer eventos deportivos en las diferentes ciudades que bien sus dirigentes promuevan las federaciones nacionales de atletismo universitario, y arrancamos primero con una milla urbana universitaria, previamente la milla urbana bilingüe o de colegios privados de alto nivel económico, y de esa manera pasamos a la milla escolar pública, y pasamos a la milla urbana universitaria, que tendrá la convocatoria de los tres universos: el escolar privado, el escolar público, y por su primaria y secundaria, y el universitario por primera vez. Pero lo universitario tendrá la característica que será mixto. Entonces, primero podrán ir con la esposa, con el esposo, con la novia, con el novio, pero también los profesores y por supuesto los estudiantes y los directivos de cada universidad, integrando entender que el deporte universitario es un negocio, enseñarlo para Latinoamérica, porque la mayoría de las universidades hay, exceptuando unas muy poquitas en Latinoamérica, existen más o menos 3.000 universidades, y el 3% tiene el deporte transversalmente en sus disciplinas académicas. 3% quiere decir una cifra menor de 100, es muy bajito para 3.000. Es decir, la gran mayoría no tendrá esa posibilidad, no tiene esa posibilidad de entregarle a los estudiantes deporte de calidad. ¿Eso qué significa? Que lo decía ahora el profesor Texier, significa que tenga su equipo, su club de atletismo, su club de natación, su club de fútbol, y cada club tenga un equipo multidisciplinario. Entonces, cuando eso lo multiplica por 3.000 en un país, eso significa un volumen muy grande de psicólogos, de licenciados en educación física, de profesionales de deporte, que se van especializando en los diferentes niveles de cada deporte, dependiendo si es basquetbol, si es natación, si es voleibol, si es fútbol, atletismo, etcétera, etcétera. Entonces, esa exposición la vamos a hacer mañana, y mañana convocaremos a ese encuentro diario en el Mundial. El Mundial es el evento deportivo del año en el mundo, y eso indudablemente nos permite desarrollar todas esas estrategias. Entonces, hora de Colombia, mañana 9 de la mañana, serán 11 de la mañana en Chile, 11 en Argentina, 10 en Honduras, en El Salvador, perdón, 8 de la mañana en Honduras, en Salvador, en Honduras, en México. Eso lo pasaremos por escrito esta misma noche en todos los correos, en todos los emails. Me he pasado un minuto. Creo que ha sido una jornada de cierre de este diplomado en psicología deportiva tan exitoso, con tan brillantes profesionales de la psicología deportiva participantes, como la profesora Josefina, el profesor David, el profesor Texier, y esta noche los estaremos certificando a todos, incluyendo los conferencistas. Los estaremos certificando vía inteligencia artificial, para aquellos que en la grabación de Zoom nos dicen que entraron a más de
del 80% de las 3 horas que estuvimos en los 2 diplomados, esa definición. Cualquier problema, tuvimos dificultades en el encuentro. En el encuentro inicialmente certificamos a 438, hubo unas reposiciones y finalmente el número de certificados fueron 498, es decir, algo muy importante. Muy contentos de haber participado en este diplomado, muy contentos de la altísima participación. En este momento siguen 124 profesionales del deporte. Muchas gracias de nuevo, profesor Michel, profesora Josefina y profesor David Barrera. Entonces, nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes. Estaremos mañana a las 11 de la mañana, hora de Chile, de Argentina, 9 de Colombia, de Ecuador, de Panamá, y el resto lo diremos por escrito. Una muy buena noche y muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, David. Gracias, profesor. Gracias, profesor Texier. Gracias por la invitación. Buenas noches. Josefina, qué gracias a ti. Muchas gracias. Buenas noches.